Los verbos integrantes: Rachel Gutiérrez, Alvin Cubilla, Ángelus Gómez y Jimena Escobar. Los verbos son aquellas palabras que expresan la acción del sujeto y concuerdan con este en persona y en número. Así como el sustantivo es el núcleo del sujeto, el verbo lo es del predicado. Los modos verbales. Los modos verbales son las diversas formas en que la acción del verbo puede expresarse. En la gramática española existen tres grandes modos verbales: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. En cada tiempo verbal confluye el aspecto gramatical y el tiempo gramatical. El aspecto gramatical es una propiedad de los verbos que se refiere a si la acción que el verbo expresa en la oración ha concluido o no, y actúa como un modo de manifestación temporal. Mientras que el tiempo gramatical es el que se expresa en la oración y puede ser absoluto o relativo. Los tiempos absolutos son los tiempos verbales que se pueden clasificar en presente, pasado y futuro, mientras que los tiempos relativos lo son respecto al tiempo absoluto expresado en la oración. El modo indicativo. El modo indicativo del verbo se caracteriza por expresar acciones concretas y reales. Por ejemplo, Pedro estudia todas las noches. Los tiempos verbales son presente: yo amo. Pretérito perfecto: yo amé. Pretérito imperfecto: yo amaba. Pretérito perfecto compuesto: yo he amado. Pretérito pluscuamperfecto: yo había amado. Pretérito anterior: yo hube amado. Futuro: yo amaré. Futuro perfecto: yo habré amado. Condicional simple: yo amaría. Condicional perfecto: yo habría amado. El modo subjuntivo del verbo expresa una posibilidad, una acción hipotética. Por ejemplo, quizás mañana llueva. Los tiempos verbales son subjuntivo presente, por ejemplo, que yo ame. Subjuntivo pretérito perfecto: que yo haya amado. Subjuntivo pretérito imperfecto: que yo amase. Subjuntivo pretérito pluscuamperfecto: que yo hubiese amado. Subjuntivo futuro simple: que yo amaré. Subjuntivo futuro compuesto: que yo hubiere amado. Los verbos conjugados en el modo imperativo sirven para expresar alguna orden, para advertir, amenazar o rogar, y en español solo existen en el modo de la segunda persona. Por ejemplo, váyanse a dormir ahora mismo. Haz tu trabajo. Estudia si no quieres reprobar. Lava los platos. Conjugación de verbos, también llamada flexiones verbales o paradigmas verbales. Estos son los diferentes modelos por los cuales se modifica un verbo. En el español, el verbo es capaz de representar tiempo, aspecto, modo, número y persona. Para comprender mejor los verbos se debe tomar en cuenta que los verbos se dividen en dos partes, siendo la primera parte la raíz, que es la que aporta el significado del verbo, y la disinencia, que es la terminación que es añadida a la raíz. Por ejemplo, caminaban, siendo camin la raíz y aban la desinencia. También amar, amemos, correr, corría, partir, partirá. La primera conjugación corresponde a los verbos terminados en el sufijo ar. Su vocal temática es a, por ejemplo, Miguel amaba a su mascota, saludar, colisionar. La segunda conjugación corresponde a los verbos terminados en er. Su vocal temática, por lo tanto, es e. Por ejemplo, ustedes comen muy rápido. Otro ejemplo también sería florecer y enfurecer. La tercera conjugación corresponde a los verbos terminados en el sufijo ir y la vocal temática es i. Por ejemplo, Juan Carlos partirá a Brasil la próxima semana. Otro ejemplo sería sonreír y abrir. Formas verbales. La primera sería el infinitivo. Es la forma que se utiliza en los diccionarios para dar entrada al significado de cualquier verbo y es la forma empleada para nombrar su conjugación. En la oración puede hacer las funciones de verbo y sustantivo. Los sufijos del infinitivo serían ar, er, ir. Por ejemplo, comer bien es fundamental para la salud. Vamos a caminar en la playa, puedes venir a vernos. El segundo sería el gerundio, que indica la circunstancia que rodea la acción verbal. Los sufijos del gerundio son ando, endo. Por ejemplo, llegó corriendo a la clase porque era tarde.
hay músicos tocando en la plaza. Me quedé durmiendo en casa de mi abuela. El tercero sería el participio. Es la única forma que admite flexión de género y número. En la oración puede asumir funciones de adjetivo. Los sufijos del participio son ado e ido. Por ejemplo, la cámara está estropeada. La canción fue interpretada por el mejor tenor de la escuela. Nosotros ya tenemos reservada la mesa para la cena de hoy. El verbo se puede clasificar de 3 maneras diferentes. Desde un punto de vista morfológico, se clasifican regulares e irregulares. Los verbos regulares respetan los sistemas de conjugación más utilizados en el idioma al que pertenezcan. Se pueden conjugar independientemente sin modificar la raíz. Tiene terminaciones que se adecúan a cada tiempo y modo. Los verbos regulares en su primera conjugación terminan en ar, e ir. Ejemplo de esto: amar, aburrir, aceptar. Mientras que los verbos irregulares poseen conjugaciones particularmente para los verbos primitivos como el presente del modo indicativo, el pretérito perfecto simple del indicativo y el futuro simple del mismo modo. Un verbo irregular se reconoce al conjugarse en alguno de sus tiempos y modos. El mismo sufre una modificación en su raíz. Un ejemplo sería el verbo caber. El mismo, al ser conjugado en este presente del modo conjuntivo, su raíz, ca, deja alterada a la palabra, ya es que se conjuga como queda. La diferencia entre los regulares y los regulares es que en los verbos regulares la raíz no cambia, mientras que en los regulares se ve modificada. Desde un punto de vista de la duración temporal de las acciones, los verbos se pueden clasificar en verbos perfectos e imperfectos. Los verbos perfectivos o perfectos son verbos en los que el resultado de una acción no se produce hasta que se termina. Un ejemplo de esto sería romper. Es perfectivo. El resultado de romper un objeto es un objeto rojo. Ahora bien, el objeto puede estar rompiéndose, pero no lo hará hasta que acabe de romperse. Por otro lado, los imperfectivos son los verbos que son el resultado de una acción que produce mientras dura. Como primer ejemplo podemos ver hablar. Hablar es un verbo imperfectivo. El resultado de esta acción, hablar, es emitir palabras, cosa que sucederá todo el tiempo durante la acción. Por último, desde un punto de vista del porte del significado que ofrecen, podemos mencionar varios tipos de verbos. Los verbos copulativos, semicopulativos, predicativos, transitivos, recíprocos, reflexivos, intransitivos y pronominales. Explicándolo mejor con ejemplos, podemos decir que el verbo copulativo en español, los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Esto como ejemplo daría una oración como el cielo está claro. También está el verbo semicopulativo. Estos necesitan un complemento verbal, es decir, el artículo. Un ejemplo de esto puede ser la palabra hacerse, se ha hecho monja, o ponerse. También tenemos el verbo predicativo. En las oraciones predicativas, el núcleo del predicado, es decir, el verbo conjugado, es un verbo de tipo predicado. Un ejemplo de esto puede ser la chica camina, verbo predicativo, por el bosque, o el hombre se acerca, verbo predicativo, de manera sospechosa. Los transitivos. Los verbos transitivos tratan cuando una persona u objeto recibe una acción en forma directa. Un ejemplo de esto sería ver, dividir, robar. Están los verbos recíprocos. Para formar la forma recíproca, el verbo requiere un auxiliar, que puede ser nos en el caso de la primera persona del plural y la segunda, tercera en persona. Un ejemplo sería: Norma y yo nos saludamos después de tanto tiempo. Verbos reflexivos. Es necesario que cuenten con alguno de los siguientes pronombres reflexivos: me, no, os, se y te. Me suda, nos asustó. Serían algunos ejemplos para referirnos a esto. Los verbos intransitivos son verbos que pueden tener complemento directo, salvo casos muy puntuales. Algunos ejemplos de esto sería sonreír, la chica sonrió, jugar, los niños juegan. Por último, los verbos pronominales. Al conjugarse llevan en su forma un pronombre reflexivo, átono, los cuales son me,
te, se y nos.